Pues buenas tardes a todos. No sé quién se considera aquí un observador. Que os dais cuenta de cualquier pequeño cambio que ha habido. No sé si alguien se da cuenta de algún cambio que ha habido en esta iglesia de la semana pasada a esta. Bueno, mira. ¿Alguien se ha dado cuenta de que habían adornos y que ya no están? El miércoles los quitamos. ¿Alguna cosa más ha cambiado? Ah, bueno, mira. Francis, ¿alguien se ha dado cuenta que hay más fluorescentes? ¿Alguna cosa más? Ahí buscando. La verdad es que yo quería haber puesto algo diferente, pero no me he dado tiempo de hacer nada. Así que no hay ningún cambio, no busquéis que no hay nada. Pero bueno, eso también es observador, ¿no? Darse cuenta de que no hay ningún cambio. Que todo está igual que la semana pasada, aunque sí, es cierto, había la decoración de Navidad y se quitó. Pero hay personas que son realmente observadoras, ¿verdad? Y que entras en un lugar, esa persona entra en un lugar y enseguida se da cuenta de que algo ha pasado allí. Algo ha cambiado. O han cambiado el color de la pared, o han cambiado una decoración pequeñita de la casa. Eso no estaba allá antes. Uy, ¿eso es nuevo? Uy, te has cortado el pelo. Eso les pasa a las mujeres, los hombres no nos damos cuenta. Es así, ¿eh? Nunca nos damos cuenta. A no ser que hayamos pagado el recibo, la peluquería nosotros. Pero hay gente que sí que es más observadora y se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Eso a veces son ventajas y a veces son desventajas. El ser muy observador. Te das cuenta demasiado de las cosas y agobias a la gente todo el tiempo explicándoles o diciéndoles, uy esto, uy aquello, uy lo otro. Esto está fuera de lugar, esto está desordenado. Y a veces se convierten esas personas en un poco más agobiantes de lo que debieran. Pero me gustaría que me acompañarais al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a meditar brevemente esta tarde, un pequeño devocional, acerca de la batalla por nuestra alma. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 en adelante, hasta el 23. Pues dice la palabra del Señor: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero vamos a dejar aquí la lectura de momento y vamos a orar un momento al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por la protección que tenemos de tu parte, y pedimos que tú nos guíes también por tu palabra esta tarde y podamos salir de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta tarde ya he dicho que quería hablar brevemente acerca de la batalla por nuestra alma.
Y he escogido este pasaje, que en esta ocasión está Eliseo, su siervo, y vieron lo que Dios había preparado para protegerlos. Ellos fueron los únicos que lo vieron. Y es curioso pensar también que ni siquiera los enemigos vieron esa protección. Dios había enviado esa protección para proteger a Eliseo, a su siervo fiel, a su profeta, porque estaba profetizando, estaba anunciándole al rey de Israel dónde estaban los sirios. Y entonces el rey de Siria mandó a ese ejército para capturarlo y así poder él hacer de las suyas en la tierra de Israel. Y Dios envió a esa multitud de ángeles, suponemos, en esos carros alrededor, protegiendo a Eliseo, pero lo único que lo vio fue Eliseo y su siervo. Y se supone que deberían atemorizar, ¿no?, al ejército enemigo para que no atacara, pero no. Solamente lo vio Eliseo. Y tal como exclamó el siervo de Eliseo, lo que se esperaba allí es que hubiera una escabechina, ¿no? Vinieran los soldados de los sirios, atacaran la ciudad y no dejaran nada en pie. Pero al haber este ejército protegiendo, que se liara allí, como se dice, ¿no?, la de San Quintín, y no quedara allí títere con cabeza. Pero nada de eso sucedió. Dios envió allí su protección, toda esa gente de a caballo y con carros, protegiendo a Eliseo, protegiéndolo de ese otro ejército que estaban allí sitiando la ciudad. Pero ese ejército protegiendo a Eliseo ni siquiera desenvainó su espada, ni siquiera tiró una flecha, o hizo ruido, o se dejó ser visto por el ejército invasor para atemorizarles. Dice, ¿y esta gente de dónde sale? Vámonos de aquí, que nos van a matar. Nada de eso sucedió. Vemos en los siguientes versículos que Eliseo oró y ese otro ejército enemigo de los sirios quedó ciego. Y después los llevaron con el rey de Israel y los llevaron para su casa. Y me pareció curiosa la protección que mandó el Señor, que no hizo falta ni usarla siquiera. Estaban allí, pero ni siquiera hizo falta ni usarla. Y me hizo pensar un poco en lo que sucede a nuestro alrededor, pero que ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces. Pero sucede. La Biblia nos lo dice que sucede. Antes de ir a una guerra, a luchar, lo que se debe hacer primero es entrenar. Hacer prácticas, hacer maniobras militares, simulando los posibles escenarios que te puedes encontrar. Y haces campañas y te vas a la montaña o te vas al desierto e intentas simular una lucha, posibles situaciones en las cuales uno puede encontrarse. Si tú sabes que vas a luchar al desierto, pues tú te vas a ir a entrenar al desierto. Si tú sabes que tu batalla va a ser en la montaña, tú te vas a entrenar en la montaña. Y así hacen los ejércitos para entrenarse, para estar atentos, para estar alertas. Sobre todo los vigías, los que están vigilando por la noche, ellos tienen que estar muy atentos, alertas de lo que sucede a su alrededor, para poder familiarizarse con los que son suyos y con lo que es ajeno. Tienes que estar familiarizado con todo ello, para saber detectar rápidamente un movimiento que no está previsto y estar alerta, despierto. Así cuando uno llega finalmente al sitio donde tiene que estar, al campo de batalla, sabe lo que tiene que hacer, está alerta, está atento. Y si es observador, ve lo que sucede a su alrededor. Ahora, como cristianos, nuestra batalla, nuestra guerra es algo físico. No, ¿verdad? No es nada físico. No es nada físico. Tenemos armas reales que podemos empuñar, como metralletas o espadas o arcos y flechas No es nada de eso. No es nada de eso.
Podemos, como cristianos, coger armas y salir a la calle para defender nuestra fe. Podríamos hacerlo eso. Y empezar a matar a gente porque no son como nosotros. Hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿no?, a escuchar de estos terroristas que están reclamando o están pidiendo y se inmolan y ponen bombas o secuestran a gente por razones religiosas. E incluso en la antigüedad, ¿no?, pues han establecido gobiernos en los cuales obligaban a la gente a creer de cierta manera, incluso en el nombre de Dios, obligando por la fuerza, con la espada, a someter a la gente. Pero la lucha que tenemos en la Biblia, que se nos enseña a nosotros, no es en ninguna manera física, de coger una espada y empezar a liarte ahí a cortar cabezas. De ninguna manera. La Biblia nos enseña que estamos en medio de una batalla, pero no es una batalla física. Podemos ir a 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 11, y nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay algo que está batallando contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se nos está diciendo que hay una batalla, hay una guerra que luchar, una guerra que sufrir, una guerra que llevar por delante. En Efesios 6:12 también se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, eso de salir a la calle con pistolas o metralletas o espadas o lo que sea. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es esa la lucha del cristiano. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en 1 Corintios 10, del 3 al 5 también leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra lucha es espiritual, la batalla que nos rodea es espiritual y por eso aparentemente no se ve, pero existe. En ninguno de estos 3 versículos que hemos leído, estos 3 pasajes que hemos leído, dice o se da a entender que podemos encontrarnos con esta batalla. Podemos llegar a encontrarnos en un día, como cristianos, en una batalla así. No es algo, ¿cómo se dice?, opcional o circunstancial. No. Estamos en ella. Estamos en ella. Y aunque nos pasa como el siervo de Eliseo, que no veía lo que había a su alrededor, protegiéndole, estaban allí. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa como el siervo de Eliseo. No nos damos cuenta de dónde estamos metidos y de lo que sucede a nuestro alrededor. De que hay alguien que está empeñado, que sí es cierto, no podrá ganar nuestra alma, no podrá arrebatársela al Señor, pero sí está empeñado en que esa alma no crezca, que esa alma no vaya, o sea, no se parezca más a Cristo, no dé los frutos que tiene que dar. Está empeñado en eso, en que se duerma, en que se, ¿cómo se dice en castellano? Panseig. Da igual, ya me habéis entendido. En que desfallezca, se desanime, se enfríe. Eso sí se puede hacer todavía. Y eso es lo que estamos luchando día a día. Y que no tengan luchas así, que levante la mano. Y es necesario que nos demos cuenta de la situación en la que estamos, de la realidad en la que tenemos que vivir, que vivimos. Pedro nos advierte que el diablo está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Nos dice que seamos sobrios
y que velemos, que el peligro es real y el enemigo, además, es fatal. El peligro es real y el enemigo es fatal. Satanás tiene muchas tácticas, ya que todos somos diferentes. Lo que a ti te afecta, o lo que a mí me afecta, quizás a ti no. Y al revés, y viceversa. A veces nos ataca de manera frontal, a veces de una manera más sutil. A veces utiliza una distracción. Pero su objetivo es que apartemos la vista de Dios. Tal como leemos en Colosenses, poned la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su objetivo es al contrario. Que quitemos la vista de las cosas de Dios. Satanás siempre ha querido destruir todo aquello que nos recuerda o que nos habla acerca de Dios. Y eso lo ha intentado destruir en nosotros y en la sociedad en la que vivimos. Y lo hace en diferentes campos, empezando por la creación. No puede destruir la creación, no puede ocultarla, pero sí que puede hacer que la gente olvide de dónde viene la creación. Y ahí está la evolución. Y es un tema realmente actual, la controversia entre la creación y la evolución. Y cualquier cosa sirve para explicar las cosas excepto Dios. Y quiere Satanás quitar a Dios de en medio, de los colegios, de las instituciones, de las universidades, de todas partes. Eso no es ciencia. Y hoy en día lo que vale es la ciencia. Fuera Dios de en medio. La creación, es que aquí, tú sales al campo, sales a la montaña o a la playa, vas a cualquier lugar donde puedas observar la creación. ¿Y qué te habla eso? ¿Qué habla? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es el sello de Dios puesto allí, en la creación, en la belleza de todas las cosas, cómo funcionan todas las cosas, cómo funciona el ecosistema del mundo. Desde los insectos más pequeños hasta los mamíferos más grandes, cómo está todo eso relacionado y coexiste, es asombroso. Todo el aspecto, el campo de la creación. Y cómo el hombre se encabezona. Y aunque ellos reconozcan que al fin y al cabo no pueden explicar todas las cosas, y mucho menos se puede explicar el origen de la vida en sí, la vida, cómo salió la vida, no se puede explicar, nadie lo puede explicar. Algo es un ser que sea vivo, independiente, autosuficiente. No se puede explicar. Pues ellos cogen cualquier cosa, cualquier excusa para sacar afuera a Dios. Intentar explicar las cosas por otros métodos. Fuera Dios de en medio. Fuera Dios de en medio. También Satanás intenta sacar a Dios de en medio de la familia. ¿Cómo Satanás intenta alterar el orden familiar que Dios ha establecido en la tierra desde el principio? Un padre y una madre. Y unos hijos. Un padre, una madre y unos hijos. De otra forma es imposible que exista una familia. Un padre, una madre y unos hijos. Si no, no pueden haber hijos sin un padre y una madre. Es imposible. Ni entre los animales tampoco. Pero Satanás intenta alterar, destruyendo el centro del hogar y dividiendo familias o creando familias que son imposibles que se mantengan, y quita lo que Dios ha establecido. Porque son cosas antiguas, porque ahora somos más modernos, porque ya le hemos quitado fuera los tabús y ponen un montón de excusas, un montón de cosas en medio para quitar de en medio lo que Dios ha establecido. Cualquier cosa que lleva el sello de Dios ahí en medio, hay que quitarlo de en medio. Cualquier cosa que lleva el sello original de Dios es perfecto. Dios lo creó todo perfecto y bueno en gran manera. Y la familia también. Y la familia es la base de la sociedad.
Familias fuertes hacen un país fuerte. Familias ordenadas hacen un país ordenado. Pero si tú destruyes las familias, acabas destruyendo el país. Acabas destruyendo la nación. Hace una sociedad débil también. Haces una sociedad débil si destruyes las familias. Jóvenes que están creciendo sin sus padres en la edad tan crítica en la que ellos están, tan influenciables y tan cortos de sabiduría a veces, los jóvenes. Ahora yo ya no soy joven, ya soy muy sabio, ¿no? Pero es así. ¿Qué le dice Salomón a su hijo en Proverbios? Adquiere sabiduría ante todo. Sabiduría adquiere ante todo. ¿Por qué? Porque le faltaba. Porque le faltaba sabiduría. Y porque un joven necesita sabiduría. Porque hay muchas personas, como le decía el padre Salomón a su hijo, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque hay muchos pecadores que quieren engañar y necesitamos sabiduría. La necesitamos ahora, los más mayores. Pues cuando eres joven todavía también la necesitas más todavía. Y cuando no tienes a tus padres para escuchar sus consejos, sus experiencias, viene cualquier otro y nos engaña. Y nos hace ir por caminos que no debiéramos. Y un joven, ¿por qué se caracteriza? Por ser impetuoso. ¿Verdad? Tiene todo el mundo por delante, tiene toda la vida por delante. Pues allí están los padres fuera o trabajando, porque hay que pagar tantas y tantas cosas en la casa, o no están porque se han ido, o han abandonado a la familia, o porque se han divorciado. Vemos cómo está el mundo. Y allí viene cualquier otro y ocupa el lugar del padre o de la madre. Y se lleva a ese joven a un lugar donde nunca, jamás, hubiera ido si hubiera tenido a sus padres, guiándole y asesorándole y aconsejándole. ¿Y qué pasa en la sociedad hoy en día? Los jóvenes van por donde quieren, porque no tienen padres que les guíen a dónde tienen que ir. Porque o están ocupados con otras cosas ociosas por ahí, o están ocupados trabajando para que a esos hijos no les falte de nada, o porque se han divorciado y no están. Uno está por aquí, otro está por allá, y ahí están esos programas que vemos a veces, el Gran Hermano, el Hermano Mayor, que ves esas yo me escandalizo de lo que se ve allí. Me pongo a temblar de lo que sale allí. No sé si alguna vez lo habéis visto. Vedlo alguna vez. Y os escandalizaréis de cómo salen esos jóvenes. Son adolescentes todavía, pegando a sus padres, contestándoles de esa manera, y la mayoría vemos que son porque han pasado algo crítico con sus padres en algún momento en su vida, o su padre o su madre no están, y hay algo ahí que falta. Y viene cualquier otro, amiguete o amigo o filósofo o cualquier otra cosa, filosofía y se los lleva. Y se los lleva. Y esas familias que deberían salir fuertes están débiles y desaparecen. Y desaparecen. También, otra área en la que ataca el gobierno, el Satanás, es el gobierno. Sí, también. Dios ha dejado a los hombres para que gobiernen, y leemos en Romanos que debemos de estar sujetos al gobierno y de honrarles. Pero ¿qué sucede? Empezamos a ver noticias por aquí, noticias por allá, de corrupción o posible corrupción, ¿cómo se dice? Supuesta corrupción por aquí, supuesta corrupción por allá, y pierden el respeto de la gente. Pierden el respeto de la gente. A veces se lo ganan a pulso. Y no vemos a veces que hagan lo que deberían hacer y poner un poco de orden. Hasta que viene algún loco a veces y empieza a poner orden cortando cabezas. Pero también así. Y quita Satanás el respeto de la gente por la autoridad. Porque todos, a fin y al cabo uno piensa, todos están corrompidos. ¿Para qué voy a hacer yo lo que dicen que tengo que hacer? Si al final ellos lo hacen peor y siempre se libran. Hay por ahí un dicho, ¿no? Que se dice, no, si estabas un poquito a la cárcel, pero si estabas una millonada, no encarás a la cárcel. Está el caso del Millet y todos esos que han estafado tantos y tantos millones y están por ahí tan campantes.
o aparentemente están por ahí tan campantes. Y después leemos una noticia de una mujer que se encuentra una tarjeta y la roba, no la devuelve y compra unos pañales para su hijo. Y acaban unos tribunales, unos juicios, unas historias ahí tremendas. Y dices, a veces es un poco alarmante. Y como ves, Satanás está riendo el que más. Porque quita el respeto de la gente por el gobierno, por la autoridad. Y cualquier cosa que tiene apariencia de autoridad queda afectada por eso. Tanto en el colegio, en el instituto, en cualquier otra área, en el trabajo, cualquier cosa que tiene apariencia de autoridad, se le cuelga el cartel de supuesta corrupción, en lugar de respeto, como debería ser. Y eso también afecta a la Iglesia también. Eso también afecta a la Iglesia. Y Dios estableció a su Iglesia como testimonio en esta tierra, como la sal y la luz en este mundo, para que diese a anunciar el Evangelio. Pero Satanás también entra encubiertamente y hace que la Iglesia se duerma. O hace que cambie sus principios para no diferenciarse tanto del mundo. Y también está Satanás entrando por ese lado. O inventa religiones, más religiones, todas las que quieras, para todos los gustos, de todos los colores, de todas las formas y sabores. Algunas sin nombrar a Dios y otras nombrándolo desde el principio, como si fuesen, no sé. Y ahí crea todo el tinglado y toda la confusión posible. Para cualquier cosa que tenga el nombre de Dios, aparezca odioso a la gente, aparezca enrevesado, aparezca incluso a veces corrompido, perverso. Gente que se aprovecha de otras personas, usando el nombre de Dios. Y hay una batalla a nuestro alrededor. Y no podemos dormirnos, no podemos quedarnos como el siervo de Eliseo, sino debemos de orar para que el Señor nos abra los ojos. Estas son áreas bastante grandes, bastante fuertes, en las cuales se ve cómo Satanás está intentando y consiguiendo destruir todo lo que Dios ha estado haciendo, hasta que Dios ponga fin a todo ello. Pero en nuestro alrededor también están sucediendo estas cosas. Hemos leído que Pedro nos decía que Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y pilla de vez en cuando algún insensato, alguno que está dormido y despistado, desprevenido, sin hacer caso a las palabras del apóstol Pedro o del apóstol Pablo. Y nos encuentra durmiendo, nos encuentra ocupados en otras cosas que no deberíamos hacer, y ahí te pega el bocado. Nos pega el bocado. Y esta mañana Josué decía algo muy interesante acerca del testimonio que damos en el trabajo, por ejemplo, o en el instituto. Ese otro joven que saltó, ¿no?, cuando alguien dijo algo del aborto. Y muchas veces nos vemos nosotros mismos comprometidos. Nos encontramos comprometidos porque hemos hecho algo que no debíamos hacer. Y entonces preferimos callarnos y decir que somos cristianos porque entonces ¿qué pensarán de mí como cristiano? Y hay una lucha que sucede a nuestro alrededor. Y es real. La Biblia así lo describe. Y es real. Y hay personas que quizás ellos no lo hacen conscientemente, pero lo hacen, que están intentando apartarnos del Evangelio, del lado del Señor Jesucristo. Y nos presentarán y nos ofrecerán muchas cosas. Y tenemos que estar despiertos para ello. Tenemos que estar despiertos porque suceden cosas a nuestro alrededor. Ahí estaba Eliseo y su siervo no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y Eliseo oró y lo vio. Allí estaban esos ángeles protegiéndolos. Hay 3 cosas que podemos hacer para prepararnos para la batalla. Una de ellas, la primera, es la oración. La oración.
orar. ¿Os acordáis lo que hacía el Señor? Muchas veces se iba y se apartaba y se iba a orar. Y pasaba largos tiempos en oración. Y cuando fue al principio de su ministerio, Él fue y se apartó esos 40 días y se fue al desierto a orar, aparte. Y después lo encontramos en diferentes ocasiones, en una ocasión también, cuando sus discípulos se fueron a una barca, al lago, Él se fue a orar a la montaña, cuando hubo esa gran tormenta. Y el Señor estaba siempre orando al Padre. Tenía muchos motivos de orar, su ministerio era muy importante. Y tenía que orar. La oración es sumamente importante en nuestras vidas para mantenernos alerta. Al igual que esos soldados se entrenan en esos campos ficticios para prepararse para la batalla, nosotros debemos orar. Orar buscando la voluntad de Dios, orar entregándonos a Dios, para mantenernos despiertos. También hay otra cosa que utilizamos poco, pero también se llama el ayuno. El ayuno. Dejar de hacer algo, normalmente es la comida, o se entiende como la comida, pero es dejar de hacer algo durante un tiempo para orar precisamente o buscar al Señor en su palabra. Yo suelo hacer esto a esta hora. Pues durante esta semana, por ejemplo, voy a dejar de jugar al ordenador. Voy a dejar de, ir a tal sitio esta semana y voy a dedicar ese tiempo a orar y a buscar al Señor en su palabra. Eso es un ayuno. Eso es un ayuno. Porque tengo una necesidad importante en mi vida. Tengo una necesidad imperiosa en mi vida. Tengo que hacer las paces con tal persona. Tengo que encontrar un trabajo. Tengo esta necesidad en mi vida. Pues el ayuno también es importante. El ayuno nos hace desprendernos de esa actividad a la que damos importancia y realmente estamos dando a entender que lo que nos importa es Dios. La respuesta estará solamente en Dios y a Él le buscamos. Señor, tú eres lo más importante. Está bien comer, es necesario comer, pero como dijo el Señor Jesucristo, no de solo pan vivirá el hombre. Y puedes dejar de comer un día entero, 2 días, y buscar al Señor. Y dedicas, no es dejar de comer y sentarte en el sofá y mirarse el reloj. Yo como de 2 a 3, pues de 2 a 3 no voy a hacer nada. Eso es mi ayuno. No, eso no es ayuno. Eso es pasar hambre. Y tendrás mucha hambre al día siguiente. Y no vas a conseguir nada. Pero si coges ese tiempo y buscas al Señor, si yo cojo ese tiempo y busco al Señor, eso da fruto. Eso da fruto. Y el Señor lo bendice. Y también el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios. O ir a la palabra del Señor. Cuando uno tiene que ir a la guerra, no entrena con un sable. Va a coger la metralleta que va a usar. Si uno es conductor de tanques, no va y entrena con otro aparato. No, él entrena con tanques y está todo el día con tanques. Y si uno es esquiador de alta montaña, pues irá a la montaña a esquiar todo el día, no irá a la playa a nadar. No. Yo soy esquiador de alta montaña. Pues todo el día está con el esquí para arriba y para abajo. Nosotros tenemos una batalla espiritual y el mejor lugar donde podemos ir para equiparnos es la palabra de Dios. Aquí es donde el Señor nos ha dejado su voluntad. Aquí es donde podemos encontrar el mejor alimento para nuestras almas. El estudio de la palabra de Dios. Oración, ayuno y el estudio de la palabra de Dios.
la batalla real. Así lo hemos leído. No es que llega a un punto que puedes encontrártela. Es así real. Es real para todos los creyentes. Ahora, no debemos olvidar nunca. Y vamos siempre con eso sabido. Esta mañana cantábamos un himno: cuán pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. No hay otra bandera más hermosa que esa. No hay otra bandera a la cual hable más de justicia, de bondad, de amor, de perfección, de santidad. No hay ninguna bandera igual. Tú puedes ver banderas cuando llegas a un libro o diccionario donde aparecen un montón de banderas del mundo. Y que de algunas te dicen una cosa, otras te dicen otra cosa. Pero son banderas humanas. Pero esta bandera, no hay ninguna como ella. Nunca jamás te va a traicionar esta bandera. Nunca jamás esta bandera va a hacer una ley que vaya en contra nuestra. Va a hacer algo que vaya en contra de nosotros. O nos va a poner un impuesto demasiado alto que no podamos pagar. Los impuestos ya están pagados. No hay impuestos que tengamos que pagar. No hay ningún precio que tengamos que pagar. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz. El precio y la victoria. Y la victoria. Judas nos advierte de la lucha. En Judas, versículo 3, el propósito de la epístola es: escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente, con mucho fervor, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Nuevamente, ¿con qué? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Judas aquí? Que tenían que salir a la calle y a formar un ejército para ir a luchar contra el imperio romano que estaba persiguiendo a los cristianos. Porque ellos tenían la fe verdadera. Pues vamos a formar un ejército que nos libere de por fin de la presión del yugo de Roma y podamos abrir iglesias por todo el mundo y evangelizar a todo el mundo. Y ahí vemos a los cristianos rompiendo cabezas. No se está refiriendo para nada a esto Judas. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una batalla espiritual. Esto es lo que hemos recibido. Esto es lo que hemos recibido. Y por esto hay que luchar, defendiendo esto. No con armas físicas de destrucción del cuerpo, sino defendiendo, llevando nuestros razonamientos a Cristo, llevando nuestro conocimiento a Cristo, rindiéndonos a Él. ¿Cuántos y cuántos hay empeñados en quitarle verdad a la Biblia, quitarle certidumbre a la Biblia, quitarle veracidad a la Biblia? Esta mañana mencionábamos acerca de Ezequiel, ¿no? De las cantidades de señales que él tuvo que hacer, las parábolas que no hemos mencionado, siquiera las parábolas que él dio al pueblo, un poco fuertes algunas de ellas. Y la crítica, a veces algunos críticos tachan a Ezequiel de paranoico, de esquizofrénico. Personas empeñadas siempre en criticar y en quitarle veracidad a la Biblia. No. Esta es la fe que hemos recibido. Y esta es la fe que salva a los hombres. No la cambiemos. No la pervirtamos. El penúltimo versículo de esta epístola también nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero dice que es poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Guardaros sin caída. Es que la victoria ya está ganada. La victoria ya está ganada.
Al principio dije, y para dejarlo bien claro, la lucha es por nuestra alma, pero no para ganársela, no para llevársela, porque nuestra alma está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y nadie podrá arrebatarla de su mano. Y eso lo leemos en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dime tú, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá? Nadie. Ni nada. Nadie ni nada. Así que la victoria está ganada, está asegurada. También el propio Señor Jesucristo, en Juan capítulo 10, cuando Él se presenta como el buen pastor, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. A esas ovejas suyas. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Así que permanezcamos despiertos, atentos, alertas. Dice la Biblia, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Estamos, querámoslo o no, en medio de una batalla, en medio de una guerra. Como creyentes, estamos ahí en medio. Y haremos bien en armarnos con esa armadura que leemos en Efesios capítulo 6. Bien armados, bien protegidos, con el escudo de la fe, la espada de la verdad. Vamos a leer un momento. En Efesios capítulo 6. En el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sigue aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orando. No nos durmamos. No nos durmamos. Estemos alertas. Bien despiertos. No nos pillen desprevenidos. Dice en Tesalonicenses que no nos debe de pillar desprevenidos la venida del Señor. Todo lo que vaya a ocurrir. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir y estaremos alertas. Aquí también tenemos que estar alertas. Aquí también tenemos que estar alertas. Estamos avisados. Estemos alertas. Que no te pille un videojuego. O no te pille un libro. O una música desprevenido. Y te encuentras ahí metido escuchando o jugando algo que dices... Que un día alguien te venga y te diga, ¿y eso? ¿Y eso que estás mirando? ¿Y eso que estás escuchando? Y te quedas como sin tener respuesta. O te has ido al cine a ver una película y sales y te hagan, ¿y eso? ¿Has ido a ver tú eso? Uy. Y tú te das, ¿y qué hay de malo en ello? Estemos alertas. Porque Satanás sabe cómo llegar hasta nosotros. Es muy sabio. Está perdido. Está derrotado. Pero es sabio. Pero Dios es más poderoso. Cojamos su palabra y estudiémosla. Vayamos a él en oración. Y si es necesario, ayunemos. O si es necesario, no se puede obligar a nadie a ayunar. Pero es bueno a veces hacerlo. Cuando una vez los discípulos estaban intentando
sacar a un demonio de alguien, el Señor nos dijo, este género solamente se saca con oración y ayuno. No todas las cosas a veces se consiguen orando o leyendo la Biblia. A veces hay que hacer algo más. Es ayunar también. Para permanecer fieles y firmes y despiertos en la lucha. Porque el Señor nos ayude. Tenemos la batalla ganada. Tenemos la batalla. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor ha comprado nuestra sangre nuestra vida con su sangre, con gran precio. Somos suyos, le pertenecemos. Pero hay una batalla a nuestro alrededor. Estemos atentos, alertas. Que no venga una flecha por ahí perdida y nos dé donde no esperábamos. Estábamos relajados en ese momento. A veces las vacaciones es un buen tiempo para caer. En lugar de para crecer, para caer. Porque el Señor nos ayude a vivir para Él y a permanecer firmes para Él. Tenemos una gran herencia que hemos recibido. De padres, de tíos, de abuelos, de amigos, que es la palabra de Dios. Es la fe que tenemos en Cristo. Y luchemos ardientemente por ella en nuestras vidas y corazones. Padre Celestial, te alabamos a ti, Señor, y te glorificamos a ti, Padre, porque tú nos has dado la victoria. Porque, Señor, en ti estamos seguros. En ti, Señor, estamos guardados del maligno. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Líbranos, Señor, de pecados. Líbranos, Padre Celestial, de debilidades. Líbranos también de malas influencias, Señor, que a veces nos dejamos rodear por ellas y nos seducen y nos llevan donde no queremos, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a mantenernos firmes para ti, Señor, para tu gloria, a ser la sal y la luz de este mundo, para que otras personas también puedan conocer a ti como Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.